a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Hola, buenas queridos hermanos, hoy me encuentro haciendo este video y agradecido a Dios por la oportunidad que me da. Quería contarles de que esta semana había leído un versículo en Eclesiastés, en capítulo 3, que lleva por título Todo tiene su tiempo. Y en el versículo 5 habla acerca de tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y me llamó mucho la atención, y cómo no hacerlo sabiendo lo que hoy en día mundialmente está pasando. Y que gracias a Dios estamos saliendo de eso. Pero me hizo reflexionar y pensar en cómo Dios permite que estemos viviendo en este tiempo, en esta situación, en este tiempo de abstenerse de muchas cosas, abstenerse de visitar a familiares, abstenerse de salir, abstenerse de muchas cosas. En este tiempo en el cual no nos gusta, pero que sin embargo Dios permite que pasemos. Pero me hizo pensar y estar agradecido por eso, de a pesar de que estemos en este tiempo y que hoy en día estamos pasando, Dios está siempre firme con nosotros. A pesar de que estemos tiempos en los cuales no nos gusta, si levantamos nuestra cabeza, si buscamos de Él, Él está presente. Y hoy en día estoy muy agradecido por eso. Porque a pesar de la situación y los tiempos en los que estamos pasando, podemos encontrar un Dios soberano, misericordioso, en el cual está presente continuamente si nosotros buscamos de Él. Y por eso hoy en día estoy muy agradecido de eso. Tener un Dios que siempre está. Hola a todos, ¿cómo están? Mi motivo de agradecimiento es porque tengo una familia que me cuida y me quiere. Y les voy a compartir un texto que me gusta mucho porque me hace saber también que Dios también me cuida. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Queda en Salmo 139:5. Bueno, chao, un abrazo. ¿Qué tal, hermanos? Como lo anunciáramos el miércoles pasado, hoy nos toca ver el Salmo 127. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que el Señor se alejaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este es el Salmo 127. 5 versículos muy claros para la vida nuestra. Si nosotros leemos las notas adicionales de los escribas de la antigüedad, dice canto gradual para Salomón. Es decir, que este salmo no es atribuido a Salomón, pero sí muy posiblemente algunos autores piensan que debe haber sido un salmo de David dedicado a su hijo Salomón. Salomón fue un rey muy inteligente, muy sabio y también temeroso de Dios al principio de su reinado, pero evidentemente tenía ciertos perfiles en su conducta que le llevan a su padre, o le habrían llevado a su padre David, a dejarle algunos consejos. Salomón, tuvo muchas mujeres, también se volcó en un determinado tiempo en su corazón a algunos dioses de Egipto, entraron en Jerusalén. Y es decir que, aunque fue un rey sabio que llevó al máximo esplendor la economía del pueblo de Israel, del reino de Israel, evidentemente también tenía cosas que observar y que guardar. Aquí entonces el consejo que se le da a este rey. Podríamos nosotros separar aquí en dos grandes partes, son 5 versículos en total. La primera es las bendiciones de la vida diaria, los versículos 1 y 2. La vida diaria, la vida cotidiana. Y luego la segunda parte es bendiciones sobre la familia.
En el versículo 1 y 2, es decir, en la primera sección que encontramos nosotros, aquí sobre la vida diaria, tenemos dos figuras muy claras, la casa y la ciudad. Construir la casa, guardar la ciudad. La casa es una lección muy clara para la vida diaria. Incluso este pasaje fue utilizado en épocas contemporáneas o modernas por algunos políticos. El famoso presidente Fisher Kennedy, cuando también en uno de sus discursos introdujo esto: si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lindo pasaje, hermoso versículo, hermosa realidad, leída por un presidente que en su vida particular no decía lo mismo. Es decir, que los hombres muchas veces pueden utilizar este pasaje, este consejo, para tratar de lograr cierto perfil de confianza ante sus gobernados. Pero aquí es Dios el que nos está dando un consejo claro a través de David. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Notemos algunas cosas. Dios que está edificando la casa, y el término casa no significa solamente lugar habitable. No es solamente el lugar donde una familia se reúne para vivir. La casa también en las escrituras significa la familia, la casa de fulano, la casa de mengano. Es decir, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se mencionan hombres, generalmente creyentes, donde se hablaba de su descendencia como la casa de tal. Es decir, que cuando Dios nos da este consejo, no se refiere solamente a algo que debe ser construido materialmente, sino también de manera moral, el lugar donde reside una familia en su ámbito espiritual. También antiguamente, en la antigua Grecia, la casa era el oikos, es decir, el ámbito del príncipe, del rey. La casa era el núcleo inicial de lo que después iban a ser desarrollados reinos o ciudades importantes de gran influencia política en la antigua Grecia. También recordemos cómo el apóstol Pablo utiliza para que sea columna en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y aquí digamos el gran concepto de nosotros, la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Nuestros hogares son la casa de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, tenemos la obligación, el deber moral, la responsabilidad espiritual de edificar, de construir, pero siempre de acuerdo a Dios. No somos en realidad nosotros los que construimos, sino Dios el que construye, el que dirige la obra a través de sus simples e inútiles siervos que somos nosotros. Qué importante es esto, hermanos. Sepamos entonces que tenemos la obligación, la responsabilidad de construir y construir bien. Hay edificios que se vienen abajo. Tenemos el ejemplo nosotros de la palabra de Dios, aquel que construye sobre la arena y el que construye sobre la roca. Recientemente los sucesos de Miami nos muestran también el gran peligro de construir cercanamente a la arena, aquellos que atentan siempre hacia los cimientos de un edificio. Nosotros fuimos fundamentados en la roca que es Cristo, y si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos la roca, ya hemos sido colocados sobre la roca. Ahora no tenemos que resbalar de la roca, como dice el salmista también. Y en aquel maravilloso salmo dice, no resbalaré mucho. Después dice, no resbalaré. Cuando tomamos conciencia del peligro que corremos como hijos de Dios, de perder nuestros privilegios, nuestras alegrías y el disfrute de lo que somos como hijos de Dios, tenemos que entonces no jugar con los peligros de dejar que otro, que es el diablo, entre en nuestra casa y arruinar todo lo que el Señor ha permitido que nosotros pudiéramos obtener. Qué tremenda responsabilidad. ¿Cuántos hogares han deshecho porque comenzaron bien y se deshacen porque se van alejando del Señor? No es Dios el que está construyendo, no es Dios el que está obrando, no es Dios el que está dirigiendo. Por eso dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano. El vano era el vacío. En el vacío, sin motivo alguno, queda todo perdido. Todo perdido. Y si nosotros miramos hacia atrás,
y vemos cuántos han pasado en la obra, en la iglesia, en la vida diaria de la iglesia. Cuántos han construido en vano, inútilmente, en el vacío. Es pegar un salto al vacío y sufrir así las consecuencias. Hermanos, con responsabilidad. No somos arquitectos, no somos ingenieros, no somos los que podemos el fundamento ya lo puso el Señor. Pero cada uno, como dice la Escritura, debe mirar como sobre edifica, para beneficio espiritual propio, para beneficio de nuestros seres queridos, de nuestra casa, familia, y para el beneficio de la Iglesia de Dios, la familia de Dios, de la que todos somos partícipes, de la que todos somos integrantes. Por eso está hablando acá de construir, pero también luego agrega, si Jehová no guardare la ciudad. Las ciudades en aquel entonces eran no tan grandes y extensas como las conocemos nosotros hoy día. Eran pequeñas ciudades amuralladas y debían tener provisión de alimentos y de agua. Debían velar, la guardia debía cuidar las puertas de entrada y que no treparan por los muros los enemigos para invadir. Por eso de acá, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuántas veces nos cansamos inútilmente queriendo nosotros cuidar con nuestros métodos, con nuestra manera de pensar lo que Dios nos ha dado? Y es el Señor el que tiene que cuidar esta casa. ¿Qué podríamos hacer, hermano? Si nosotros no dejamos que el Señor cuide nuestra casa, si nosotros no dejamos que el Señor cuide nuestra ciudad, donde nos ha colocado nuestra área de influencia, todo será inútil. Construir y cuidar. No pensemos en otra cosa. A veces nuestra manera de ser, nuestra personalidad nos lleva a aspirar a grandes cargos, a grandes situaciones, a ver qué podemos hacer para destacarnos más o sobresalir más en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia. Y aquí el Señor nos está indicando dos funciones fundamentales que debemos hacer, que nos han sido asignadas: construir y cuidar. Mirar cómo sobreedificamos, guardar con la palabra de Dios nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos y la vida de nuestros hermanos en la fe también. Si Jehová no construyere la casa, no edificare la casa, en vano sobre el vacío estamos trabajando. Si Dios no vela sobre nosotros, si no dejamos que el Señor nos cuide, en vano estaremos velando. Qué hermosa lección. Pero sigue más adelante el texto, y esta sería la segunda parte. Se pasa a lo que son las bendiciones de familia. Pero referido a lo primero, las bendiciones sobre la vida diaria, algunos han comentado estos versículos, resumiéndolo en una antigua frase latina que significaba: sin el Señor hay frustración. Sin el Señor no hay edificación buena. Sin el Señor no hay cuidado bueno de las cosas. Cuando no hay un cuidado bueno y una construcción buena, viene la frustración y el fracaso. No carguemos nosotros nuestras culpas al Señor. No responsabilicemos al Señor de nuestros fracasos. Si nosotros no avanzamos espiritualmente, si nosotros retrocedemos, la responsabilidad es nuestra. Recordemos lo que nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento: el justo por su fe vivirá, mas si retrocediere, no agradará a mi alma, dice allí en Hebreos. Qué hermoso pasaje. Cuando retrocedemos siempre miramos a quién buscar la responsabilidad y sacar a nosotros el zaino encima. No, hermano, si hemos retrocedido, seamos valientes, seamos sinceros, seamos correctos delante de Dios y de los demás y asumamos nuestras responsabilidades, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestra desidia, reconozcamos nuestra manera de ser que nos llevó a un fracaso espiritual o material, pero lejos del Señor. Si nos sentimos frustrados, dejemos que el Señor quite esa frustración, reconociendo nosotros nuestras equivocaciones, nuestros pecados, y claramente reiniciemos el camino de nuestro peregrinaje. Qué hermoso que es esto. Por eso llegamos así a la segunda parte de
de este salmo. Los versículos 3 a 5. Son 3 versículos ahora, donde acá se nos habla de lo que es un tema que es familiar. Y está hablando acá y está hablando de una recompensa en la familia. Una recompensa en la familia porque dice, he aquí herencia de los hijos, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Todos queremos tener algo más. Y todos queremos heredar algo bueno de nuestros padres también. ¿Y cuántas familias se han dividido y se han separado por el tema de una herencia familiar? Pero no tenemos que acá el concepto es al revés. No es lo que vamos a recibir de lo que los otros nos dejan, sino lo que hemos recibido de parte de Dios, de nuestra gran herencia. Porque en nuestra herencia está el futuro. Por eso está acá hablando aquí, dice, herencia de Jehová son los hijos. Sí, gracias al Señor. Nadie viene de casualidad a este mundo. Nadie. A pesar de las circunstancias que alguno pueda haber tenido en su vida. Dios siempre tiene un propósito para cada ser humano que está en este mundo. Y el primer propósito es, como dice allí Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al perdón de sus pecados, a la vida eterna. Pero después de eso, aquellos que somos hijos de Dios, habiendo cumplido ese propósito inicial de Dios, que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, también tenemos que saber que estamos aquí en este mundo para cumplir una tarea, como hijos y como hijos de Dios también. Como hijos tenemos que formar, nosotros ahora que hemos conocido el mensaje del Evangelio, la verdad de Dios, tenemos que formar hogares que honren el nombre de Dios. Hogares donde los hijos reciban la instrucción adecuada. Tal vez la falla hoy día es en el mundo que sea la pérdida del concepto de familia y de crianza como Dios quiere. Pero tal vez el gran defecto en la iglesia de Dios es que están desapareciendo familias que deberían ser puntales en la obra de Dios, puntales en el testimonio a Dios, puntales en lo que es trabajar para el Señor. Porque no nos estamos ejercitando en transmitir el legado que Dios nos ha dado. Sí, hemos recibido una gran herencia a nuestros hijos, pero les estamos dando el legado. A veces como padres nos vemos presionados por las circunstancias, por lo que el mundo está metiendo en la mente de todas las generaciones jóvenes y nos transforma a nosotros para mal. Y no nos sabemos oponer a lo que son formas o variantes de pecado que llevan a tergiversar lo que es el concepto de Dios acerca de la familia, acerca de la crianza de los hijos, acerca de transmitir los conceptos y la verdad de Dios. Si hablamos de herencia, no pensemos en lo que vamos a recibir de nuestros padres. Nos estamos equivocando. Pensemos lo que ya hemos recibido o vamos a recibir en la crianza, teniendo nuestros hijos y en la crianza de ellos, que será nuestra gran responsabilidad. Por eso debemos estar firmes, preparados, con conceptos sólidos de la palabra de Dios. Y a lo que es bueno, bueno, y a lo que es malo, y que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios, sabiendo que Dios está siempre presente en todas circunstancias de nuestras vidas. Ellos deben aprender, al igual como que nosotros debemos recordar siempre lo que es una verdadera conducta cristiana, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, dice Pablo, en la casa de Dios, que es la iglesia, que es la familia, que somos nosotros también. En la casa de Dios debemos aprender a conducirnos, conducta, ética, moral, todo como lo querramos llamar, que sepamos proceder correctamente de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Y lo que es pecado, lo que es verdad la verdad de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dijo el Señor. Y ese es el gran concepto inicial de toda vida de un hijo de Dios. Ahí comienza nuestra verdadera herencia espiritual. Y a partir de ahí, nuestra herencia carnal, nuestros hijos deben ser educados. Y en la iglesia nosotros debemos considerar a todos nuestros hermanos y a nuestros jóvenes como hijos en la fe, a quienes debemos también dar ejemplo. No puede ser que nosotros, siendo mayores, nos dejemos a un lado, nos quedemos anulados pensando que los jóvenes tienen que hacer. Nosotros también, en nuestras respectivas edades, debemos ocupar nuestros lugares, debemos estar siempre
preparados para dar testimonio de lo que somos como hijos de Dios a nuestros hijos espirituales y a nuestros hijos carnales que Dios nos ha dado, porque son nuestra herencia que debemos cuidar. Y, como toda herencia, debemos transmitirla. Eso es la verdadera herencia que debemos transmitir, que hemos recibido. Lo demás que pensamos en heredar, va y viene y siempre quedará en este mundo. Nosotros partiremos a la eternidad cuando el Señor así lo disponga. ¿Y qué es lo que desea el Señor? Que seamos recordados por buenas obras de amor. ¿Qué es eso? Nuestra verdadera herencia en el Señor. Por eso acá está hablando, herencia de Jehová son los hijos carnales, los hijos espirituales, todos aquellos a los cuales nosotros brindamos nuestro amor de padres, de cariño, que deseamos que crezcan, que maduren, que sean ejemplos para el Señor. Y es por eso que como adultos nosotros debemos estar siempre orando, debemos estar siempre transmitiendo un ejemplo y una vida de conducta cristiana que el Señor así quiere. Pero sigue diciendo, ¿qué son esto? Cosa de estima, después de decir que la herencia de Jehová son los hijos, dice, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cuánto tiene esta frase? Breve, pero de mucho valor. Dios está diciendo aquí que para él es estimado el fruto del vientre de la mujer. No dice si ese fruto fue bien habido o mal habido, toda vida es estimada a los ojos de Dios. No dice si fue bien nacido o mal nacido, como a veces se decían esas expresiones tan tristes y lacónicas. No importa esto para Dios. Todo fruto del vientre es estimado por Dios. Es estimado por Dios. Y esto nos lleva a pensar otras grandes cosas. El mundo ya no respeta el fruto del vientre. Al contrario, las costumbres y las leyes que están siendo otorgadas humanamente llevan a desprenderse de ese fruto del vientre. Es pecado, es muerte, es responsabilidad delante de Dios. Ahora, nosotros como creyentes, ¿qué hacemos? ¿Habrá algún hermano o alguna hermana o aquellos que a lo mejor no viviendo una vida cerca del Señor caen en pecado, que no estiman el fruto del vientre y cometen pecado horrendo más que el que han cometido para disimular? Generalmente con el pecado pasa esto, y el diablo es astuto. El que peca poquito, el que miente algo, vuelve a mentir cada vez más grande para ocultar su mentira anterior. El que comete un pequeño pecado, como algunos pudieran pensar, comete después un pecado más grande para ocultar el pecado que ha cometido. Y así es esto. Cada vez el ser humano se va enterrando más en su pecado y en las consecuencias del pecado. Así ha sido la humanidad. Y así Pablo está hablando allí en Romanos capítulo 1 y habla de toda la manifestación del pecado y cómo todo eso ha recaído en grandes juicios de Dios y cómo eso ha recaído también en una manifestación negativa de lo que es la naturaleza humana, porque está en pecado. Y llevan sobre sí el signo de esos pecados del hombre, pero no lo reconoce muchas veces y se queja después diciendo, ¿dónde está Dios? Si el pecado no es de Dios, si el pecado no ha sido originado en Dios, es el hombre en su maldad, en su lejanía de Dios, que entonces después busca ocultarse. Por eso, Dios estima el fruto del vientre. Cada uno sabrá después de evaluar cómo se ha originado ese fruto del vientre. Lo que Dios les dice que está cuidándolo, que lo estima, que nosotros no somos quienes para cortar una vida porque nos hemos equivocado, porque hemos cometido pecado. Por eso es importante, y habría mucho más para este versículo tal vez. Pero sigue diciendo el versículo 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Dos conceptos. La saeta en mano del valiente, es decir, el guerrero necesita una buena flecha para no solo apuntar, sino que llegue al blanco y que se clave en el blanco, que haga centro perfecto. Y así está diciendo, en manos del valiente, los hijos son como saetas, son como
saetas. Así son los hijos habidos en la juventud. Es decir, parecería que hubiera aquí una categoría, aquellos que son hijos del joven, en la juventud, hijos de vejez. Hay ejemplos en la Biblia, en la antigüedad patriarcal, de ejemplos de hijos en la vejez que fueron también el cumplimiento de promesas de parte de Dios. Pero lo general aquí es que los hijos habidos en la juventud son un elemento propio, propicio para apoyar a los padres al hogar y a trabajar, y que el valiente sepa conquistar. Un creyente que está en actitud de valentía, de guerrero, de edad todavía temprana, se verá reforzado y asistido por sus hijos. Otro ejemplo es el hogar que se entrega en las manos del Señor, que no solamente es el padre o la madre los que quieren trabajar para el Señor, sino que todos están en las manos del Señor y que todos trabajan en su obra también. Por eso, repita aquí entonces, como saetas en mano del valiente son los hijos habidos en la juventud. Cuando el padre iba a la guerra, cuando el valiente iba a la guerra, los hijos jóvenes también le apoyaban. Qué bueno es cuando un padre está dedicado en la obra y los hijos también le apoyan, y es el ejemplo que cunde, que trasciende, que llega a los demás. Nuestros hogares deben ser ejemplos. Nuestro matrimonio debe ser ejemplo de transmitir estas conductas de vida, de dar enseñanza a nuestros hijos para que estén también comprometidos en las cosas de Dios, no en las cosas del mundo. A veces los alentamos para que se identifiquen más con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. ¿Estoy equivocado en esto? Surge una moda y ya parecería que todo eso tendría que ser para que esté a tono con los demás, porque no vaya a ser que se sienta un poco ahí restringido o aislado, porque sus costumbres a lo mejor no son las costumbres del mundo. Debemos criarnos en temor de Dios y debemos transmitir nuestra enseñanza en temor de Dios. Por eso está diciendo acá, el valiente tiene sus saetas en la mano. Y esos son los hijos que le apoyan, que le ayudan a seguir la tarea que Dios le ha encomendado. Esto es lo que hemos recibido de antaño también. Aquellos hermanos que iniciaban tareas, obras para el Señor, y que sus hijos y su familia la apoyaban. Y qué tristeza cuando alguien se apartaba. Pero hay que orar al Señor, porque Él siempre va a obrar en beneficio nuestro y Dios va a estar cuidando de los nuestros también. Y no debemos dejar de orar por aquellos que no están en el Señor, para que vuelvan al Señor, para que sean criados en el Señor, para que se den cuenta del error que han cometido y entonces sí puedan recibir la recompensa necesaria y decir, bueno, Señor, acá estoy, ahora no me he equivocado. Como aquel canto que decíamos en la escuela dominical, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Las cosas viejas ya he dejado, he decidido seguir a Cristo. Esto lo cantábamos para aquellos recién convertidos, pero también para aquellos que retroceden. Aquellos que retroceden pueden volver, deben volver y tener la convicción, las cosas viejas ya he dejado, no vuelvo atrás ahora de manera definitiva. Pero sigue diciendo acá este versículo, el versículo 5, dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Bienaventurado el hombre, ahora en general, no solamente el valiente, el hombre que llenó su aljaba. ¿La aljaba qué era? Era lo que tal vez más modernamente se conocía como el carcaj, es decir, el estuche que se llevaba atrás en la espalda el valiente o el que salía de casa con las flechas necesarias para cazar, para luchar, para utilizarla. Algunos dicen que el carcaj tenía 4 flechas, a otros más. Por eso dicen también que lo ideal sería tener 4 hijos. Son chistes que se hacen, pero lo importante es esto. En el carcaj o en la aljaba iban a las flechas del elemento que contribuía para la caza, aquel elemento que era un arma de guerra que servía para obtener el triunfo. Y está diciendo aquí entonces, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Los hijos son de Dios. Los hijos son dados por Dios para que como elemento de nuestras manos también nosotros encontremos fuerzas para seguir luchando. Y cuando nos parece que todo se nos viene abajo, miramos hacia lo que Dios nos ha dado, hacia el fruto del vientre que se estima de Dios,
y entonces encontramos fuerzas para seguir combatiendo y no retroceder nosotros tampoco, aún ante el fracaso de nuestros seres queridos. Debemos seguir adelante, porque acá nos está diciendo, bienaventurado el hombre que tiene su aljaba, con los hijos allí, llenó su aljaba de ellos. Dice, no será avergonzado. Y este no será avergonzado significa que llega un momento que nosotros los grandes dependemos de aquellos a quienes hemos criado, aquellos que son nuestros hijos, aquellos que Dios nos ha dado. Esa herencia de Jehová es la que también llegará un día en que nos cuidará. Y así como el Señor le decía a Pedro que llegaría el día en que sería llevado de un lado para otro, es decir, que dependería en su voluntad de aquellos que eran menores que él, pero que ahora han madurado, han crecido y se entraba en otra etapa de la vida. Recuerdo siempre haber escuchado una anécdota de un hombre que acompañaba a su padre a un hogar de ancianos para dejarlo allí. Y dice que cuando iban caminando hacia aquel lugar, el padre se sentó en la esquina de una de las calles que transitaban y se puso a llorar. Y el hijo dijo, ¿qué te pasa? Y estoy llorando porque yo también hice esto amigo con mi padre y lo llevé allá. Hay circunstancias de la vida que marcan lo que es el cuidado de los mayores. Pero cuidado, que nuestra responsabilidad es tener respeto a nuestros mayores, cuidado de nuestros mayores y no desentendernos tan fácilmente de ellos. No debemos buscar un depósito donde dejar a aquellos que nos han cuidado, porque así como hemos recibido, nosotros también debemos dar. Y así como demos, recibiremos nosotros también. Y esto es importante, porque nos habla de lo que es la vida del hombre, nos habla de lo que es la vida de los hijos, nos habla de lo que debería ser la vida del Hijo de Dios, de un creyente que va a ser bienaventurado, no solo porque llenó su aljaba con los hijos, sino también que no va a ser avergonzado porque va a recibir el cuidado y la protección de ellos. Y por eso termina el Salmo diciendo esto: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué hermosa imagen, cuando hablare con los enemigos en la puerta no será avergonzado. ¿Qué significa? El hijo protegiendo al padre. Pero la puerta era en la ciudad antigua, así en Jerusalén como en tantas otras ciudades antiguas, el lugar donde se definían los negocios, el lugar donde se ejercía justicia, el lugar donde se cerraba la puerta para que no entraran los enemigos y todos debían defenderla. Por eso la imagen de la puerta enseña una gran lección espiritual. Por eso el Señor Jesús decía, yo soy la puerta, que por mí entrare. En la puerta se dilucidaban grandes épocas y grandes hechos de la vida de cada uno y de las ciudades también. Y aquí se nos está diciendo que no sea avergonzado cuando estuviera en las puertas. Es decir, que el hijo o los hijos acompañando a los padres en la defensa de la ciudad, en la defensa de la casa, en la transmisión de la justicia. Es decir, los hijos habidos en su juventud, los hijos dados por Dios, aquel fruto del vientre estimado por Dios también, son el elemento necesario que cuidarán, que apoyarán a sus mayores. Y no hay nada mejor de esto que ver cuando vamos creciendo, vamos madurando, van surgiendo los jóvenes y los jóvenes van ocupando lugares en las cosas de Dios para recibir madurez espiritual, para crecimiento espiritual, para cuidado de aquellos que en otro tiempo también transmitieron la palabra y cuidaron a los más jóvenes. Es un ciclo. Así como la vida tiene un ciclo en su naturaleza, también nosotros en la parte espiritual hay un ciclo. Debemos aprender a cuidarnos. ¿Cómo? Cuidando a los que vienen detrás nuestro. Debemos aprender a cuidarnos. ¿Cómo? Los más jóvenes cuidando a los que van delante, unos y otros, antiguos y nuevos, padres e hijos, generación que va, generación que viene, cuidándonos mutuamente. Y en la iglesia debería también suceder y verse de una manera clara esto. Que bueno, cuando en una iglesia van creciendo los creyentes y van madurando y van cuidando a los que ya van decayendo en sus fuerzas. Y que bueno, cuando aquellos que fueron decayendo en sus fuerzas, en su tiempo ayudaron a crecer y a mirar las cosas de Dios como deben ser puestas. En definitiva, si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos.
Si Dios no cuida nuestra ciudad, nuestra casa, en vano estamos velando. El esfuerzo debe ser nuestro, pero el cuidado es de parte de Dios. Nuestra responsabilidad es dejar que Dios esté en medio nuestro, entregarnos en sus manos y dejar que Él haga las cosas que le corresponden, cuidarnos, darnos su bendición, ver cómo estamos en sus manos y entonces nos sentimos protegidos y amparados. Porque como dice Salmo 21, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así como estaba la sombra de la higuera para ir debajo de ella y leer la palabra de Dios allí en Juan, así también está la imagen de la puerta para acudir a la puerta con los hijos y cuidarse, protegerse, darse ley, alimentarse prudentemente. Así también está la imagen de la gran puerta que es el Señor. Y a través de Él podemos nosotros obtener el refugio oportuno, el socorro necesario, la protección debida siempre. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que esa sea nuestra conclusión también aquí con respecto a este Salmo 127. Dios nos cuidará. Dios se va a estar siempre con nosotros si habitamos a la sombra suya, a la sombra del Altísimo. Que el Señor nos bendiga.